recordando un poquito más, digo recordando porque la semana pasada estuve hablando algo acerca de mi niñez y ahora quiero hablar algo acerca de mi adolescencia, aborrecencia, ¿verdad? A algunos les dicen los aborrecentes. ¿Saben por qué son adolescentes? ¿Por qué adolecen? Es una etapa en la vida en la cual no se sabe mucho de ellos, no se sabe si el adolescente, le llaman la edad del murciélago. Gracias. Muchas gracias. La edad del murciélago. ¿Saben por qué el murciélago? Porque el murciélago no se sabe si es un ave o un ratón. Y dicen que el adolescente no sabe si es niño o es joven, más adulto. Entonces, como que ni él mismo se entiende y los padres pues menos, ¿verdad? Entonces venga porque es capacitación para entenderlos un poco mejor, pero mientras eso sucede, pues bueno, ahí tengan también a sus niños. Cuando yo estaba de adolescente, yo recuerdo que me gustaba desde más chico, yo soñaba con ir con mi papá a su taller, tenía un taller mecánico, ir a trabajar con él y yo ser su ayudante, ¿no? Y yo estar con él y me encantaba ir con él, porque pues él era el jefe en su taller y él mandaba a todos y yo estaba con él a un lado, ¿verdad? Sintiéndome así como muy grandote, era un charalito yo a un lado de un hombre de 1,86 y así grandote y cuadradote y su vocesota y hablando, ¿verdad? Y todo pelón y le brillaba el coco desde abajo también y yo lo veía y estaba orgulloso de estar ahí con mi padre, ¿no? Entonces me gustaba mucho cuando decía, ya están las refacciones, está la lista de todo lo que necesitamos el día de hoy, vámonos a las agencias, vámonos a las refaccionarias, vamos a hacer un tour para ir a comprar todo lo que necesitamos para el día de hoy arreglar los vehículos, ¿sí? Que han llegado. Entonces nos subíamos en su camioneta y ahí vamos, ¿no? Bien a gusto, y ir platicando con él, botaneando y todo, y viendo las ofertas y todo, y de compras y todo, pues me encantaba. Pero también él a veces le echaba a la mecánica. Me gustaba, era un folclore verlo trabajar porque siempre discutía con los motores. O con las cajas de velocidad o con todo. Él era mecánico de diésel y gasolina y a veces arreglábamos camionzotes. Digo arreglábamos porque yo estaba ahí de estorbante, que de ayudante. Pero él se ponía a gritarles. ¡No vas a poder más que yo! Y le gritaba una mala palabrota, ¿eh? Y no vas a poder más que yo, y vas a ver, y se ponía a discutir con el motor y le salían las cosas, ¿verdad? Pero eran gritos en el taller porque pues, el patrón está trabajando, ¿verdad? Pues sí, bueno, era su manera de trabajar. Pero en una ocasión había una llanta de un camión que me dijo, quita la llanta, por favor, de ese camión. Entonces ahí va ese adolescente charalillo y llega uno y yo veo los birlos, más o menos la medida, corro al almacén, pido un dado, una matraca, y llego, pongo el dado ahí en el birlo, que es el tornillito de la llanta, y empiezo yo ahí a quererle pues quitar la llanta al camión. Y imagínense un charal a un lado de un camión que la llanta está casi de su tamaño y queriéndole jalar para quitarle el birlo. Y él nada más se me quedaba viendo, ¿verdad? Y yo estaba acá y entonces yo dije, me acordé que un día él se paró arriba de la matraca y con eso le dio. Entonces la volteo, la pongo, me subo yo y le brinco, ting, 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 y pues no pasaba nada, ¿verdad? Más bien como que me iba a caer, me subía, pues nada, no se movía. Y yo dije, no, ¿sabes qué? No se puede. Recuerdo eso porque siempre que alguien me dice, no se puede, me traslado a ese momento cuando yo, niño charal, quería quitar una llanta y le dije a mi padre, no se puede. Porque me regañó. Y me dijo, jamás digas no se puede. Más bien di, no puedo. Pero no quiere decir que no se pueda. Sí se puede. Pero no puedo, pues. Pues di eso, reconoce que no puedes. Pero sí se puede. Y yo dije, bueno, quiero ver que sí se pueda. Entonces él fue, agarró la misma matraca, agarró un tubo, que yo ni siquiera podía, un tubo grandote, lo metió a la matraca y le dio más palanca y con eso empezó a aflojar todos los birlos y quitó la llanta. Y dije, ¡qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Este es mi héroe. Sí se puede. Nosotros muchas veces nos
enfrascamos en los cómo no. ¿Cómo no? ¿Cómo no se va a poder? O sea, no es una pregunta retórica, ni siquiera es una pregunta, es una declaración. Nos fijamos mucho en el no, en el cómo no se puede. Pero Dios es un especialista en decirnos y en preguntarnos, ¿y cómo sí? ¿Y cómo sí se puede? Yo ya conozco tus limitaciones, conozco que no se puede o que no puedes. Pero eso no quiere decir que no se pueda. Entonces, más bien, enfráscate, literalmente enfráscate en el cómo sí. Pregúntate, ¿y cómo sí? Y no nos quedemos en el no, en el cómo no. Porque tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que todo es posible con Él, que para Él no hay nada imposible, absolutamente nada. Y entonces, ese es el cómo sí. La Biblia dice ahí en Éxodo 4:11, si ustedes buscan por favor ahí en la palabra de Dios, en Éxodo 4:11, también lo tienen ustedes ahí en sus boletines, y dice, Éxodo 4:11, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, y al sordo? ¿Al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? En mi capacidad no puedo. Si vemos las cosas o queremos que las cosas sucedan, tenemos que darnos cuenta que en mi capacidad no puedo. Jamás digamos, así como mi padre me dijo en una ocasión, jamás digas no se puede. Más bien di no puedo. O sea, reconoce que no puedes. Pero eso no quiere decir que no se pueda. Sí se puede. Pero nuestras capacidades, muchas veces, muchas de las cosas que suceden, no se pueden, son imposibles. Aquí está, en la historia que estamos viendo aquí en Éxodo, es la historia de Moisés. Y Moisés conoce, o también es conocido como aquel hombre que Dios le habla, y que entonces él menciona muchos no, que podríamos pensar que son como limitaciones, se autolimitó, o podríamos pensar que son pretextos de parte de Moisés, o podríamos pensar que es ignorancia, porque si nosotros vemos lo que nosotros conocemos es muy diferente a lo que Moisés conocía de Dios. Moisés sabía de Dios, pero nunca había visto a Dios, no sabía quién era, nunca había hablado con Él. No tenía una Biblia como nosotros la tenemos, ni las historias estaban escritas de sus portentos y sus milagros. Él conocía que había un Dios, pero en realidad él había sido educado en un pueblo pagano, idólatra. Hay que entender que Moisés era hijo de hebreos, creyentes en Dios, pero que solamente fue hijo y fue criado por ellos en su niñez. Pero su vida de adolescente, su vida de joven, su vida adulta, fue criado y educado en las mejores universidades del mejor mundo o el mejor país del mundo conocido, que era precisamente Egipto. Él no conocía tanto de Dios. Él no sabía de Dios lo que tú sabes de Dios. Él lo único que pudo llegar a ver fue ovejas en el desierto, lugares que pastar para llevar ahí las ovejas de su suegro, porque él había estado huyendo de Egipto precisamente cuando quiso acercarse a su pueblo, a su raza, y vio por ahí una situación y tuvo que asesinar a un egipcio, y luego lo descubrieron y él huyó, porque procuraban matarlo. Entonces él estuvo en el desierto, y ya estando en el desierto, entonces conocemos la historia y en Éxodo capítulo 3, que Dios se le aparece a él, y Dios entonces le dice un encargo. Ahí en el 3:10 le dice: ve por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y Dios les da una encomienda
a Moisés. Sabemos cómo le habla, ¿no? A través de una zarza ardiendo y él se acerca de chismoso, va como que pasó, porque esto se está quemando y no se consume. Entonces sale la voz desde la zarza y la zarza empieza a hablar desde el fuego y entonces se empieza a presentar con él y entonces le da esta encomienda a Moisés ahí en Éxodo 3:10. Y entonces comienza una danza de los no. No. Aquí nada más conozco los no. ¿Sí? Y empieza a decirle Moisés. En primer lugar le dice, mira, pues ¿quién soy yo? O sea, en realidad, yo no soy nadie. O sea, se empieza a minimizar, ¿no? Le dice en el versículo 11, ¿quién soy yo para que vaya Faraón? ¿Sí? Y saque de Egipto a los hijos de Israel. O sea, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. Yo soy un fugitivo que ya tiene 40 años en el desierto huyendo de la justicia de Egipto. O sea, fui antes, quizá hubieras llegado, nada más que llegaste antes, Dios, pero pues fui el nieto del faraón, nada más. O sea, sí tenía poder, sí, quizá había en mí influencia, pero ahora ya no hay. O sea, en realidad, ¿quién soy yo? No soy nada, no soy nadie, ¿verdad? Y empieza entonces un no. Ahora, aquí la pregunta, nosotros aquí nos concentrando y preguntando en los no de Moisés. ¿Será que Dios no conocía esa historia? En pocas palabras, ¿será que Dios no conocía los no de Moisés? Le llamó por la atención y quizá hizo pensar a Dios, ay, sí, de veras, ¿verdad? No, como que tú no eres nadie, ¿verdad? Creo que me equivoqué, perdóname, ¿eh? Creo que toqué en la puerta equivocada. Creo que Dios perfectamente conoce nuestros no. Dios conoce nuestras limitaciones. Y conocía las limitaciones de Moisés. Y Dios insiste, ¿no? Ve, porque yo estaré contigo, dice en el versículo 12. Y esto te será por señal. Y entonces le empieza a dar señales, prodigios a Moisés, que son pequeños, y su vara se convierte en una serpiente, y luego corría de la serpiente, ¿verdad? Y huía, y ay, masita, entonces ya, tómala por la cola, la tomó por la cola y se convirtió otra vez en vara. Y luego, mira, mete tu mano aquí en el seno, no lo voy a meter porque está fría mi mano y está haciendo frío. Y entonces la mete, ¿verdad? Y luego la saca toda leprosa, ay, y luego la vuelve a meter y la vuelve a sacar sana. Y dice, oh, mira, actos de magia. Estas son las señales, con esas vas a ir, ¿sí? Y entonces, pues dice, ok. Pero ahora le hace una pregunta y le dice, ¿quién eres tú? Porque no te conozco. O sea, ahorita estás haciendo milagros conmigo, estás haciendo cosas, actos de ilusionismo, de magia, no sé, ¿verdad? Estás hablando desde una zarza, pero ¿quién eres tú? Primero le dice, yo no soy nada. Y el siguiente pretexto es, ¿quién eres tú? Les dice en el versículo 13, si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Entonces Dios pacientemente le fue dando la solución a Moisés. Y dice, mira, yo soy te envía, ¿sí? Yo soy te envía, así me vas a presentar. Y luego ya él empieza a poner así como pretextos, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? Como que sí es buena la idea, pero no me creerán. No me van a creer que tú me enviaste. Y ya Dios entonces vuelve a hacer y a insistir con él. Y luego les dice, no oirán mi voz. En realidad no me van a escuchar, me van a ignorar. Y no estoy hablando del pueblo de Egipto, estoy hablando del pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel me va a tener por loco. No me van a creer, no me van a escuchar. Diles que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob te envió. Bueno, pero fíjate que hay otro detalle, Dios, que quizá tú no te has tomado en cuenta, o quizá tú no conoces. Pero yo soy tartamudo, soy tardo de lengua. En realidad yo no hablo bien, soy tope de lengua. Y entonces
ya Dios empieza como un poquito a impacientarse y le dice, mira, ¿quién dio la boca al hombre? Que es el versículo que estamos leyendo, ¿no? ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿O al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? ¿Que yo no te hice así tartamudo? Y te hice tartamudo para que veas que aún tartamudo te puedo usar. Aún con esos defectos físicos que tienes te puedo usar. No los veas como un no. Más bien ve el sí. ¿Y cómo sí? ¿Cómo a pesar de cómo soy, tú me puedes usar? Y termina Moisés diciéndole, Señor, ¿sabes qué? Versículo 13 del capítulo 4. Señor, Señor. Mira, Señor, envía, te ruego, ¿sí? Por medio de que debes enviar. Creo que te equivocaste, no soy yo el indicado. Envía otro. Y me encanta el versículo 14, que dice así. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Eso me gusta. Dios se enoja contra Moisés por parero, por estar poniendo dificultades y por ver todo lo negro. Dios se desespera con Moisés y le dice, ¿qué onda contigo? O sea, van como 800 cosas malas que yo conozco de ti y que a pesar de que las conozco, yo te quiero enviar y te quiero usar. Pero tú te limitas. Tú dices que no puedes. Y todas ellas delante de mí son un pretexto. Ya después más adelante dice, bueno, está bien, deja voy, ahí hay regañadientes. Dios le dice, mira, te voy a poner estas señales, tú vas a tirar algo de agua, cuando caiga en el piso va a convertirse en sangre, la serpiente va a ser la vara, también, fíjate que pues, vas a mostrarle la señal de la lepra, acuérdate, ahí se pone de acuerdo con él, y para lo de tu lengua, tu tartamudez, no hay problema, ve con tu hermano Aarón, él va a ser tu profeta, tú vas a fungir como si fueras Dios, yo voy a hablar a través de ti, tú vas a hablar a través de tu profeta que va a ser Aarón, Aarón se va a comunicar con la gente y tú vas a estar ahí presente. Y Dios le dio solución a todo lo que Moisés le dijo no. Dios le dijo como sí y Moisés como no. Ya cuando por fin iba, dice en el versículo 24 del capítulo 4, dice que aconteció que en el camino, en una posada, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Quiso matar a Moisés. Qué chistoso, ¿verdad? Ahí sí como que sí me sacó de onda cuando yo estaba leyendo todo esto y digo, caray, ¿cómo que quiso matarlo? Y entonces Séfora, ¿sí? La hija de Jetro, que era la esposa de Moisés, tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio, ¿sí? De su hijo, o sea, lo cortó. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 17, la señal del pacto abrámico, la señal que Dios le había dado a Abraham de sus hijos, era precisamente la circuncisión. Y como ellos tenían una educación egipcia, ellos eran creyentes en Dios, claro, eran hebreos de sangre hebrea, pero no habían sido circuncidados. Entonces Dios no toleró eso. Pero no hay antecedente en la Biblia que le haya dicho, o en el diálogo anterior, de un no que Dios haya visto. No sé si Dios le dijo circuncídate y él no obedeció. Y así se fue. No sé la verdad qué pasó ahí, pero lo que sí sé es la exigencia de Dios. Y entonces Séfora, que conocía, ¿verdad?, fue y lo circuncidó y ya le dice, ya, tú ya me serás no nada más mi esposo, sino vas a ser mi esposo de sangre. Y entonces el ángel de Jehová lo dejó ir y se fue. Ahora sí todo estaba listo. Ahora sí era el cómo sí, ¿sí? Dios sabía perfectamente el cómo no, pero él se aferraba siempre al cómo no.
Y entonces eso lo limitaba. Todo esto que estamos viendo de Moisés, podemos nosotros sacar un testimonio personal cada uno de nosotros. Porque todos los que estamos aquí, tenemos un no. Todos. Todos somos indignos. Todos tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos situaciones difíciles en nuestra vida. Si Dios se apareciera en este momento, aún sabiendo toda la historia que nosotros tenemos, y se apareciera, no sé, quizá en la zarza ya no, porque pues ya está quemado, ¿verdad? Pero se apareciera un ángel y me hablara: Omar, ve, te tengo una encomienda, ve a las naciones, comparte mi palabra. Yo creo que yo le diría muchas cosas. Señor, creo que te equivocaste de domicilio. Tenías que ir allá a 4 estaciones. Allá está Pedro. Yo acá vivo en este lado. Creo que te equivocaste. Pedro es el que se larga. Yo no. Yo solo envío. Sí. Uh-huh. ¿Y quién te dijo eso? Pues yo digo, no, porque yo no he sentido el llamado. Y si me estoy apareciendo a ti, ¿cómo se llama eso? Pues no sé cómo se le llame, pero el llamado viene de otra manera, ¿no? Quizás se me pondría a discutir con Dios cuestiones teológicas, o de formas, o de modos. Quizá le diría: no, Señor, yo no estoy hecho para eso. La verdad, le tengo miedo a las arañas. ¿Qué tal si tengo que cruzar un cerro y me sale una tarántula? A ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con eso? Me puede dar hasta un infarto, ¿eh? ¿Sabes qué, Dios? No puedo recorrer varias distancias yo porque tengo un problema en las piernas. Fíjate que mi cadera por mi trabajo está mal y mi columna, y tengo ahí como un pellizquito en uno de los nervios de aquí y entonces me dan calambres en las piernas. Cualquier movimiento brusco que pueda hacer me puede dar un calambre en la pierna. Hasta dormido me han dado calambres. Pero unas bolototas aquí atrás, Dios, mira, pero unas bolototas aquí, más gruesa que mi pierna misma la bola, ¿no? Y me levanto gritando y despierto a todos mis gritos de angustia porque me dio un calambre, ¿verdad? ¡Ay! No creo que pueda, Señor. Físicamente no estoy apto para eso. ¿Ustedes creen que Dios no conozca todas mis limitaciones? Dios conoce perfectamente mis no. Perfectamente. Y todo lo que le digamos a Dios no por esto, no es otra cosa más que un pretexto. Un pretexto. Quizá muchos de ahorita digamos: bueno, qué bueno que no me he encontrado con una zarza ardiendo. ¿Y saben qué? Estoy seguro, así, pero seguro, que no nos vamos a encontrar con ninguna zarza ardiendo. Ya no. Pero estoy seguro, 100% seguro, que Dios ha buscado otra forma de hablarnos. Dios ha buscado otra forma de hablarnos. Y lo increíble es de que Moisés pudo haber pasado de alto, iba caminando por el cerro, ahí en el desierto, y vio la zarza ardiendo, y como que le pudo haber llamado la atención, y pudo haber dicho: bueno, se está quemando, un incendio forestal pequeño. Y pudo haberse pasado de largo. Pudo haberse hecho ojo de hormiga, ¿no? Pudo haberse acercado y que de repente escuchara la voz y ¡ay! Correr, ¿verdad? Patitas, ¿para qué la quiero? Pues no es normal que una zarza hable. No es normal que se incendie y no se consuma. Menos normal que hable. A mí me da un infarto ahí si me habla una zarza. Sale como la película de Narnia, ¿no? Cuando le habla ¿cómo se llama? Un topo le habla a Peter. Un castor le habla a Peter. Bueno, parece, ¿verdad? Son de la familia. La más grande.
Y le habla el castor a Peter, ¿no? Y Susan le dice, ¿qué haces? Pues sigue las indicaciones del castor. No, ¿qué haces escuchando a un castor si los castores no hablan? Entonces como que, pues igual, ¿qué haces hablando con una zarza? Se pudo haber asustado, se pudo haber ido, se pudo haber pasado, se pudo haber hecho ojo de hormiga y como que me voy, y me voy, ¿verdad? ¿Algún testimonio? ¿Cuántas zarzas ardiendo han pasado por tu vida y tú las has ignorado? ¿Cómo se ven esas zarzas? Se puede ver a través de circunstancias en tu vida. Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Dios tiene planes para ti. Dios sigue comunicándose con nosotros. Puede ser alguna circunstancia. Pudo ser a través de algo que hayas leído en la Biblia. Pudo ser algo que hayas escuchado en un sermón. Pudo haber sido algo que una persona te dijo. Y no precisamente acá no estoy hablando de cosas místicas que Dios me habló en la noche y me dijo que te dijera. No. O sea, eso es muy raro. Muy raro. Pero bien Dios te pudo haber dado respuesta a algo que le preguntaste a través de alguien que ni siquiera sabía qué pasaba. ¿Qué tal si Dios te habló? Dicen que también es medio místico pensar que Dios sigue hablando a través de los sueños. Dios puede hablar también a través de un sueño. Dios es Dios. Dios puede hacer lo que Él quiera, como Él quiera. Y si le habló a Moisés a través de una zarza, pues a nosotros nos puede hablar como Él quiera y cuando Él quiera. Pero ¿qué pasa con nosotros? Muchas veces no entendemos esa voz, o no queremos entender esa voz, o no nos conviene entender esa voz, o estamos tan distraídos con lo demás que no le hacemos caso a esa voz. Y que eso se convierte como en un monólogo de Dios y no en un diálogo con Dios. Y entonces nosotros ignoramos la voz de Dios. Para empezar, escuchamos. Ahora, si escuchamos la voz de Dios, entonces comenzamos a limitarnos. Comenzamos a decir, no, creo que Dios se está equivocando. Yo creo que Dios le tendría que decir a alguien más que lo haga, porque yo no. Mira, yo no tengo la capacidad de hacerlo. De repente vas en el camión, a una persona a un lado, algo te llama la atención de esa persona, la ves y algo reflexionas tú y dices, como que esa persona, no sé, algo me dice que le comparta el evangelio. No, creo que es un puno atorado que traigo, no cené bien. Y ahí sigue la inquietud, la voz otra vez te dice internamente, ¿habla? No, en mis capacidades no puedo. No sé hablar. No sé compartir el evangelio. ¿Qué crees, Dios? No he aprendido a hacerlo. Y de repente, no, sí es cierto, se fui al curso de evangelismo que dio el pastor un día en la iglesia. Chale, ¿para qué fui? Y luego dices, no, ¿sabes qué? Creo que es algo como que superstición porque yo fui a ese curso, pero en realidad no sé, porque me da pena hablar. Quizás sé qué decir, pero me da mucha pena hablar. Me dan muchos nervios. Siento algo aquí en mi estómago. Y entonces seguimos poniendo no. Y la pregunta aquí es, ¿qué Dios no sabe nuestras limitaciones? Dios no sabe lo que no, pero también Dios sabe cómo sí. Y nuestra tarea no es estar indagando en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras capacidades para saber los no. Nuestra tarea es observar y que a pesar de esos no, yo pueda vislumbrar el y cómo sí y hacerlo. Y eso me habla de un acto de obediencia, de un acto de fe y de un acto de valentía de parte del Hijo de Dios, de nosotros. Dios sabía las limitaciones de Moisés. Dios sabe las limitaciones de nosotros. Pero Dios sigue creyendo y sigue confiando en nosotros. Y sigue hablándonos y sigue dándonos encomiendas. Y nosotros como Moisés, tanto que lo criticamos,
Conocemos muchísimo más de Dios que Moisés mismo, pero seguimos autolimitándonos, seguimos descalificándonos, seguimos sintiéndonos, no sé, como Gedeón, que fue otro, ¿verdad? Que podemos usar también ese ejemplo de Gedeón, que Gedeón también se dedicó a ver sus incapacidades. Es más, Gedeón fue más parero que Moisés. Moisés fue duro, pero fue un poquito menos duro. Pero Gedeón, la verdad, Gedeón se pasó. Porque Gedeón, ahí lo podemos nosotros ver ahí en Jueces capítulo 6, Gedeón era un hombre que Dios quería usar, y que dice en en Jueces capítulo 6, versículo 11, dice que vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de una encina que está en Ofra, la cual era de los abiezeritas. Dice, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en un lagar para esconderlo de los madianitas. Resulta que los madianitas, ¿sí?, y los amalecitas llegaron con Israel, empezaron a hostigar a Israel, a poseer Israel, y comenzaron a cobrarles derecho de piso a los de Israel. Y no eran precisamente los zetas ni los de los cárteles ahorita, O sea, esto es bíblico desde hace. Llegaban y de un porcentaje de tu cosecha me tienes que dar. Y empezaron a hostigarlos de esa manera, los madianitas. Y entonces Gedeón lo que hizo era estar sacudiendo el trigo y esconderlo para que no llegaran los cobradores de piso y se lo quisieran llevar. Estaban hartos los del pueblo de Israel, ya estaban hartos de esa inseguridad. Y entonces dice que el ángel de Jehová se le aparece una vez más en el versículo 12, y entonces le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y le dice él, se queja, y le dice: Señor mío, si Jehová estaría con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Entonces, no nada más se queja de lo que está sucediendo, sino que también pone en duda el poder de Dios. Si de veras Dios se alegrara de nosotros, si de veras Dios estuviera con nosotros, entonces no nos estuviera pasando esto. Entonces la realidad es que lo que me estás diciendo es de que Dios no está con nosotros. Es mentira. Y después de eso entonces le da la encomienda y le dice: mira, y empieza a secarse. Entonces dice que ve con esta tu fuerza, le dice el versículo 14, mirándole el ángel de Jehová mismo Dios, dice: ve con esta tu fuerza, versículo 14, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y entonces comienza otra vez la danza de los no. ¿Por qué? Porque él se limita. Él dice: no, creo que también te equivocaste, como que he escuchado esto antes. Como que como Moisés también hubo un error, creo que también te falla aquí. Mi código postal no es suficiente. Porque le dice: Señor, mira, mi familia es pobre. Y no nada más es eso, sino que yo soy el menor de mi casa. O sea, ¿quién soy yo? Otra vez le empieza a decir: ¿quién soy yo? No soy nada. Se limitó por ser también pobre. Y después de eso, entonces, tiene temor de ser visto cuando Dios le pide algo, que vaya y que quite los dioses de su padre que estaban en un altar hacia Baal. Y va y le dice, y lo hace de noche. Dios le dice: hazlo, que te vean todos. Pero él va de noche, no va de día, va de noche. Y lo hace, sí obedece. Y luego él pide un tiempo. Le dice: espérate, no te vayas. Quiero ver si tú eres el ángel de Jehová. Si en realidad estoy hablando con Dios. Voy a traer una ofrenda. Quiero señal. Se va, trae un cabrito, lo cuece, lo pone delante de él. A ver, échatelo. Y entonces ya Dios le dice: mira, ponlo en la piedra, vacía la carne y vacía el caldo. Y entonces de la piedra salió fuego, ¡puf!, y lo consumió todo. Y fue como Batman.
Ustedes saben Batman, ¿no? Cuando está la batiseñal, llega el comisionado Gordon y está ahí la batiseñal. Y entonces de la nada aparece Batman. El hermano me va a dar la razón en esto. Llega Batman y se pone ahí. Oh, sí, está muy difícil la situación. Y entonces empiezan a dialogar. Están en el diálogo, comienzan a disertar algo. Por algo el comisionado Gordon se voltea tantito. Y cuando voltea, ¿qué pasa? Ya no está Batman. Una vez me estaba diciendo Sai en la cocina, ahí en la casa, oh, mira Batman, que no sé qué, bien Batman y no sé qué. Y yo le dije, mira, es muy fácil, déjame te lo explico con esa manzana, mira, pásame la manzana, por favor. Y voltea por la manzana y yo me le voy. Agarra la manzana y dice, ¡oh, me la hiciste, Batman! Eres Batman, ¿verdad? Pero bueno, así se la hizo Dios a Gedeón. Ve la piedra, ve el cabrito, ve el caldo. Sale fuego de ahí, de la piedra, consume todo y se queda. Sí estuve hablando con Dios. Y voltea, Batman, ya no está, se fue. Y después de eso le pide otra señal. Si de veras hablé contigo, mira, voy a poner este vellón, esta tela aquí, ¿sí? Haz que en la noche no se moje para nada la tierra, solamente el vellón. Va al día siguiente, agarra el vellón, todo está seco, está mojado. Lo exprime y hasta llena un tazón con el agua. Y dice, jale, no, sí es él. Pero luego comienza a dudar y dice, ¿y qué tal si un niño travieso vino y lo orinó en la noche? No cayó nada de rocío, no hizo tanto frío, pero alguien lo orinó. O alguien lo mojó. No, yo creo que no. Señor, no te enojes conmigo, le dice. No se enoje conmigo, mi señor, pero vamos a cambiar el asunto. Ahora que todo esté mojado y que el vellón esté seco. Esa la puso más difícil, ¿no? Pues sale en la mañana y dice, jale, como que sí, está todo mojado. Y el vellón estaba seco y todo lo levanta y todavía estaba la ruedita seca de la agüita ahí. Y dice, no, como que sí es Dios el que me está diciendo. Pide que se repitan las señales. Y luego dice, no, pues si es Dios y hablé con Dios, me voy a morir. Porque no, el que hable con Dios y ve a Dios se muere. Y Dios le dice, no te vas a morir, te estoy mandando algo, ya deja de poner pretextos. Y entonces, él cuando ya está por fin con Dios y que ya va, se arma de 32,000 personas, los mejores de Israel, y van y pelean contra los de Madián. Pero en el camino, Dios ve el corazón de Gedeón, que está confiando en el ejército que lleva y que no está confiando en él. Entonces le dice, mira, vas a hacer algo, voltea y dile a aquel que se quiera regresar, que tenga miedo, que tenga el estómago que le duele, que le pase algo, aquel que dude, quien sea, que se regrese y no lo reprendas. Regrésalos, son muchos. Va y les grita a todo el ejército, 32,000 personas, el que quiera regresarse, regrese de día libre. Oh, se van 22,000 y se quedan 10,000. Y dice, 10,000, pero bueno, todavía la armo. Y todavía sigue confiando en los 10,000. Entonces Dios le dice, sabes que todavía es mucho pueblo, no vaya a pensar el pueblo, diciéndole Dios, pueblo, Gedeón, el pueblo, Gedeón, ¿sí? Que por la fuerza del ejército se hicieron las cosas y no por mi fuerza. Entonces dice, llévalos al río, que tomen agua. Aquel que tome agua como un perro en el río, que se sigue directamente con lengua como un perro, apártalo. Y aquel que como señorita llegue y agarre la agüita y se la tome así, apártalo del otro lado. Los que tomaron agua así fueron 9,700. Y los que tomaron como perro, 300. Y Dios le dijo, apártame a los perros. Con esos 300 voy a vencer a todo el ejército de Madián. No, ¿cómo pues? Vas a ver. Se van los otros 300, entonces ahora sí Gedeón comenzó con el añañita, ¿verdad? Yo confiaba
en el ejército y Dios me quitó el ejército. ¿Testimonios? Y a pesar de que estaban 300, ni siquiera podían llevar una espada a esos 300. Porque aún así estaba dudando. Gedeón y otra vez vuelve a pedir como una señal. Y dice, y estaba angustiado y no podía dormir en la noche. Y le dice, y hubo temor. Ahí dice Jueces capítulo 7, versículo 10. Dice, si tienes temor, le dice Dios, ¿sí? Si tienes temor de descender, baja con Fura, tu criado, al campamento enemigo, ¿sí? Y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás entonces al campamento. O sea, quiero animarte porque tienes mucho miedo, Gedeón. Oye, Señor, ¿con 300 voy contra un ejército? Dice que el ejército, aquí mismo dice en este pasaje, dice en el versículo 12 del capítulo 7 de Jueces, dice que estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Y entonces llega Gedeón, ¿no? Llega y empieza a escuchar. No, Dios está con Gedeón. Y aunque sean 300 nos van a ganar. Porque yo tengo más fe que Gedeón. Porque el que va a pelear por ellos es Dios, no los 300. Y su ejército es muy poderoso. 300. Entonces va y los organiza de 100 en 100. Gedeón se va solo con 100, ya no ni siquiera 300, lleva con 100 hombres él. En una mano llevaban una antorcha y en otra mano llevaban una trompeta, los 300. ¿Y la espada? No llevaban espada. Dejan las antorchas, rompen unos cántaros, 300 cántaros, ¡pras! Al mismo tiempo, rodearon el pueblo, 100, 100 y 100, ¡pras! Y empiezan a gritar, ¡por Jehová y Gedeón! Y agarran las antorchas y ¡bum! Comienzan a tocar las trompetas. Y el pueblo, los que estaban dormidos, los de Madián, comienzan a levantarse todo el numeroso ejército y se empiezan a pelear unos con otros y a golpear de miedo, y a chocar entre ellos. ¿Qué? ¿Por qué me pegas? Empiezan a sacar la espada y se empiezan a matar entre ellos. Y el estruendo fue tanto que corrieron y los persiguieron. Y ahí van los 300 persiguiendo al ejército enemigo. Y Dios les dio la victoria. Tenían todo para decir no, pero Dios les dijo el cómo sí. ¿Cómo sí? Porque en Dios sí se puede. En mis capacidades es no, pero en las capacidades de Dios es sí. Sí se puede. Dios conoce nuestras limitaciones. Sabe que somos mentirosos, sabe que somos cobardes, sabe que tenemos malos hábitos, conoce nuestra edad, conoce nuestras limitaciones físicas, conoce nuestras limitaciones emocionales, sabe que batallamos con rencores, sabe que muchas veces somos mentirosos, que nos gusta quedarnos quizá con las cosas que no son nuestras, que hay pecado en nuestra vida. Pero a pesar de que Dios conoce nuestro no, me maravilla que Dios nos dice, también conozco tu sí. ¿Y cómo sí? Y la manera del cómo sí es precisamente estar apegado a Él. Porque dice Juan capítulo 15, dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Tienen que permanecer pegados a mí, porque si no están pegados a mí, no van a llevar fruto. Y yo no quiero que lleven fruto nada más, quiero que lleven mucho fruto. Yo soy la vid, dice 15:5 de Juan. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Porque en el versículo 2 dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos y llevan fruto. Pero es necesario que ese fruto, ¿sí? Que ese pámpano, sea purificado. Es necesario que ese pámpano sea preparado. Y es increíble, porque cuando después de que lo prepara, dice, entonces va a llevar mucho fruto. Ya lleva fruto, pero si se prepara y permanece en mí, lleva mucho fruto. ¿Y cuál es ese fruto? En primer lugar, empezar a verlos como sí. ¿Y cómo sí? Que como iglesia aprendamos. Teníamos todos los no para tener este lugar. Pero Dios tenía, ¿y cómo sí? Y aquí estamos. Y lo vimos más reciente este año. Teníamos todos los no para que la familia Tapia fuera a un viaje. Todos los no. Y ustedes no saben ni siquiera se imaginan la cantidad de obstáculos que hubo para ir. Pero Dios tenía el cómo sí. Ahora tenemos muchos no para ir a Argentina. Pero Dios tiene el cómo sí. Y como yo conozco de Dios y ustedes también, yo estoy seguro que vamos a ir. Porque Dios es así, porque a Dios le encanta que aprendamos a entender y a visualizar el y cómo sí. Y que dejes a un lado el no, el cómo no. Y que permanezcas y que confíes en Él. Porque Dios conoce nuestras limitaciones, pero Dios también conoce y es experto en darnos a entender sus virtudes, en pelear por nosotros las batallas. Porque Dios peleó por Gedeón. Dios peleó por Moisés. Y Dios fue el que triunfó. Entonces Dios va a pelear por nosotros. Pero tenemos que estar apegados a la vid. Apegados y limpios para que llevemos mucho fruto. Tenemos que permanecer. No solo pegados, sino permanecer, congregarnos. Leer la Biblia todos los días, orar todos los días, buscar de Dios todos los días. Tomar en serio a Dios en nuestra vida, creerle a Dios, cantarle a Dios, adorarlo. No concentrarnos y enfrascarnos en nuestras limitaciones y pecados. Yo no estoy diciendo que estos no nos importen. Lo que estoy diciendo es de que nos importe más el cómo sí. El ver a aquel Dios misericordioso, aquel Dios poderoso, que puede hacer todas las cosas aún con nosotros, que puede hacer todas las cosas con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Y que nosotros levantemos nuestras manos y que digamos, Señor, sí, tú lo puedes hacer. Tú puedes hacer el milagro. Nosotros haremos lo humanamente posible, pero tú harás el milagro. No sé ustedes, pero yo veo un templo aquí a un lado, construido. Y muy pronto. Creo que nos vamos a tardar más en los permisos que en la construcción. Eso creo yo, no sé ustedes, yo creo eso. Porque se tarda uno mucho en los permisos. Pero ya teniendo los permisos, la construcción va a ser rápido. Y lo que implica más dinero es la construcción. Pero Dios es el dueño del dinero. Dios puede hacer que las cosas que ha puesto en tu corazón sean posibles. Pero tienes que empezar a creer. Empieza a creer. Señor, eres un Dios de poder, un Dios de misericordia, un Dios experto en ver las cosas que podemos hacer, porque al fin y al cabo tú las haces. Nosotros estamos tan limitados, Señor, que no tenemos la capacidad de hacer nada. Pero si estamos en ti,
sí podemos hacer las cosas. Por eso tú le dijiste a Gedeón: ve con esa tu fuerza. ¿No te envío yo? Nosotros queremos ir, Señor, con nuestras fuerzas, con todas nuestras fuerzas, pero apegados a ti, pero permaneciendo en ti, Señor. Queremos hacer lo humanamente posible y queremos ver tus milagros. Queremos mover esa piedra para que tú resucites al muerto. Queremos traer esos peces y esos pocos panes para que tú los reproduzcas, Señor. Y entonces tú alimentes a muchísimas personas. Queremos traerte nuestros dones, las capacidades que tú mismo nos has dado, Señor, para que tú las potencialices y las uses y veamos cosas que jamás en la vida nos imaginamos poder ver y que sabemos que no podíamos verlas por nuestras propias fuerzas. Queremos estar apegados a ti, queremos llevar mucho fruto, queremos creerte, Señor. Yo sé que tú, Padre, harás las cosas. Tú eres experto en hacer que esas cosas sean posibles, Señor. Gracias, Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que tú trabajarás duramente en nosotros para que nosotros cambiemos nuestra mentalidad y dejemos a un lado esa mentalidad de pobre en todos los sentidos, esa mentalidad de no puedo, y que aprendamos, Señor, a ver cómo sí podemos, que aprendamos a ver en nuestra vida, Señor, el cómo sí, y dejemos de ser tan negativos, Señor, y dejar de ver el cómo no. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que motives nuestro corazón para creerte y que hagamos, Señor, que las cosas sean posibles, depositando toda nuestra fe, Señor, en ti, para que esto suceda, Señor. Gracias, Padre, gracias por tu palabra, en nombre de Jesús. Amén.